Muy buenas tardes y bienvenidos a este vídeo explicativo del concierto Homenaje al Abonado que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León les va a ofrecer esta tarde en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Un concierto que lo que pretende es darles las gracias a todos ustedes por su fidelidad y también por molestarse en venir de todas las provincias de Castilla y León aquí, al Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, donde se ofrecen principalmente los conciertos de esta orquesta sinfónica. Vamos a tener la oportunidad de escuchar obras del repertorio sinfónico, pero también obras del repertorio de la orquesta de cuerda con solistas, porque esta tarde lo que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León pretende es mostrarles diferentes facetas a través de piezas poco usuales y quizá menos conocidas, pero todas ellas con un peso importante en la historia de la música. Y también lo que vamos a tener oportunidad de escuchar es a los diferentes solistas que conforman la orquesta, principalmente solistas de cuerda y algunos de los solistas de viento, para que puedan percibir y sentir otras facetas de la interpretación musical. Normalmente, a la hora de programar el repertorio de un concierto, se busca una coherencia. Esta coherencia suele ser a nivel estilístico o también una coherencia a la hora de mostrar todas las posibilidades que tiene la orquesta sinfónica. Por eso, en muchos de los programas que a lo largo de la temporada se ofrecen, escuchamos un concierto para solista o una sinfonía, o bien dos sinfonías o hasta una sinfonía completa. También se ofrecen obras de estreno que pueden ser para orquesta sinfónica u obras de estreno que suelen ser también para solista y orquesta sinfónica. La coherencia de este programa, en el que se han intentado combinar 10 obras, es la de mostrarles a ustedes las posibilidades sonoras de la orquesta sinfónica completa, pero también de lo que fue el origen de la orquesta sinfónica, es decir, un conjunto de cuerda. Un conjunto de cuerda en el que se combinaban violines primeros, violines segundos, violas, violonchelos y algún contrabajo. En la época también se introducía el clave en lugar del contrabajo, que fue creciendo y creciendo, y también introduciendo instrumentos de viento e instrumentos de percusión para darle un toque de color diferente a la orquesta sinfónica. Al principio, la forma de introducir estos instrumentos solistas era invitar a grandes intérpretes de la época a tocar con ellos alguna obra a solo. En realidad, esta tarde vamos a percibir estas cosas, sobre todo en los momentos en los que la orquesta sinfónica va a tocar con los solistas. Pero la forma en la que se ha organizado el programa es la de ofrecerles a ustedes dos piezas, la del inicio y la del final, de un mismo compositor y de un mismo tipo de repertorio, es decir, dos oberturas de óperas. En el primer caso vamos a escuchar la obertura de la ópera La Cenicienta. Es una de las primeras óperas de Rossini, es una obertura muy ligera y una obertura muy fresca, y las oberturas de ópera en realidad para lo que sirven es para explicarnos un poco qué es lo que va a pasar dentro de la ópera. Rossini es conocido principalmente por dos características. Primero, por el uso enorme que hace de la línea melódica. Es muy probable que recuerden ustedes líneas que se llaman en la actualidad bel canto, estos cantantes que llegan a alturas y a registros enormes con muchísima facilidad y mucha ligereza. De hecho, para cantar Rossini hay que estar especializado, pero sobre todo en las oberturas, además de por esa línea melódica, se caracteriza por los crescendos. En música, un crescendo es el momento en el que se parte de volúmenes más suaves y se llega a volúmenes más altos. Y Rossini lo hacía combinando dos elementos. Primero, tocando pocos instrumentos y se van añadiendo más instrumentos, y al mismo tiempo que se añaden instrumentos, estos van tocando más fuerte. De hecho, a Rossini se le conoce con el sobrenombre de Don Crescendo, porque en todas sus oberturas aparece este elemento. Vamos a escuchar un pequeño ejemplo musical de cómo se va haciendo ese crescendo que acumula más instrumentos y que acumula volumen en esta obertura que vamos a escuchar al principio del concierto de La Cenicienta.
La obra con la que se cierra el concierto es también otra obertura de Rossini, precisamente de una de sus últimas óperas, Guillermo Tell, una ópera compuesta en 1823 cuya obertura se interpreta muchísimo. Él ya había tenido más experiencia a la hora de escribir este tipo de piezas y se perciben perfectamente las 4 secciones en las que está dividida. Nuestro oído probablemente, cuando hablamos de Guillermo Tell, lo que recuerda es la última sección, que es lo que se llama un galope, y que es muy conocido porque ha aparecido en muchísimos ejemplos de películas, también de publicidad. Y si yo les digo que comienza parabam 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 pam pam parabam 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 pam pam parabam 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 pam pam parabam parabam pam pam, ustedes ya tienen perfectamente en el oído de qué va esta música. Sin embargo, esta obertura de Rossini explica muchas más cosas. Explica un poco la historia de Guillermo Tell a través de un preludio, que es la primera sección, una tormenta, que es la segunda sección, una tercera sección en la que lo que se explica es una especie de llamada de las vacas, y por supuesto siempre que aparece algo pastoral y algo de la naturaleza aparecen los 2 instrumentos preferentes, que son la flauta y el oboe, y al final este galope. No creemos que sea necesario poner ningún ejemplo de Guillermo Tell porque van a disfrutar enormemente de esta obertura con la que se finaliza el concierto. Entre estas 2 oberturas que enmarcan el concierto de esta tarde se van a desarrollar 8 obras más. 4 de ellas están dedicadas a la orquesta de cuerda con algún instrumento solista. Este es el caso de la segunda de las obras del repertorio de esta tarde, Invierno porteño de Astor Piazzolla, pero en una versión que no es la original, ya que Leonid Stavnikov realizó una versión para orquesta de cuerda y violín en la que, además de estudiar y reinterpretar las 4 estaciones que había hecho Piazzolla, mete elementos de las 4 estaciones que había hecho Vivaldi. La obra de Piazzolla está escrita para un quinteto que toca la pieza violín, guitarra eléctrica, piano, bandoneón, violín-viola, y que probablemente muchos de ustedes conozcan porque en Castilla y León hay un magnífico grupo que se llama Concertango y que interpreta mucho todas las obras de Astor Piazzolla con una gran delicadeza y un gran gusto musical. En este caso tendrán la posibilidad de escuchar esta versión, que es muy curiosa porque revive muchos de los elementos del conocido Invierno de Vivaldi en una formación de orquesta de cuerda con violín solista. Vamos a escuchar un pequeño ejemplo de cómo se combinan esos elementos del tango, rítmico y melódico al mismo tiempo, con esos elementos en los que Vivaldi trata de representar las cuestiones térmicas, es decir, las tormentas y los momentos de frío del invierno. La tercera de las obras que vamos a escuchar es el doble concierto para violín y viola de Benjamin Britten, que escribió cuando solamente tenía 18 años, es decir, en 1932. Aquellos abonados que tuvieran la oportunidad de venir a escuchar la Sinfonía da Requiem de este mismo compositor, que en conciertos anteriores interpretó la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, habrán tenido la oportunidad de sentir
cómo es la música de Benjamin Britten. Y en realidad lo que podemos decir de la música de este compositor inglés es que hay una característica común, y es que la personalidad del compositor se percibe perfectamente en su música. Es una personalidad controvertida que intenta huir de las tradiciones inglesas y buscar un lenguaje más contemporáneo. Por tanto, lo que vamos a escuchar es un lenguaje algo más disonante. Recuerden que estamos hablando de la consonancia y la disonancia constantemente en estos vídeos, pero lo que quiere significar es que nuestro oído se va a sentir algo menos cómodo, por ejemplo, que en las dos piezas anteriores que hemos escuchado, sin llegar a estar completamente incómodo, porque este lenguaje no es un lenguaje en el que las frases se rompan por completo o no haya un ritmo que nuestro oído pueda seguir perfectamente. Hay una pequeña ruptura de estos elementos, el oído divaga, nuestro oído divaga. Pero la ventaja de escuchar un concierto para dos instrumentos como el violín y la viola es poner en relieve precisamente la sonoridad de la viola. La viola es un instrumento que muchos compositores han tratado de esta forma, o bien como instrumento solista en conciertos para viola, o también en dúo concertante o sinfonía concertante en el caso de Mozart. Beethoven era un intérprete excelente de viola, por ejemplo, e intentan dar siempre relevancia a este instrumento cuya sonoridad está entre el violín y el violonchelo, pero que es fundamental para entender el color de una orquesta de cuerda y también para entender el color de una orquesta sinfónica. No vamos a poner ejemplo musical de este doble concierto de Benjamin Britten, porque lo que queremos es fijar nuestro oído precisamente en el contraste que se establece a nivel de sonoridad entre el violín y la viola y los juegos que se establecen entre la orquesta y estos dos instrumentos solistas. Lo que queremos es invitar a nuestro oído a tratar de ver cuáles son esas diferencias de más grave a más agudo, de más rítmico a menos rítmico entre este concierto doble para dos de los instrumentos fundamentales de la orquesta de cuerda. La elegía que Gabriel Fauré escribió en 1880 es la obra que sigue a este doble concierto para violín y viola que hemos escuchado o que vamos a escuchar de Britten. Es muy conocida la pieza porque es una obra tremendamente melancólica en el que la línea melódica nos lleva a viajar por todos los registros del violonchelo y que tiene una parte central mucho más rápida. Es decir, es esa estructura de la que tanto hemos hablado que nuestro oído prefiere. Nos explican algo, desarrollan o contrastan con algo completamente diferente y vuelven a lo que nos estaban explicando al principio. De este modo, hay dos elementos fundamentales en nuestra percepción auditiva para que nos enganchen a esta obra, que es que algo se repite y que algún elemento musical, en este caso la melodía, que es lo fundamental, contrasta en el medio. La elegía de Gabriel Fauré era una de las piezas favoritas de Pau Casals y es una de las piezas favoritas para la mayoría de los chelistas que se dedican a la orquesta sinfónica o también a la música de cámara, ya que la pieza fue escrita originalmente para piano y violonchelo y después el mismo compositor, debido al éxito que obtuvo, quiso hacer una versión para cello y orquesta para poder expresar mucho más la armonía y los colores con los que se puede jugar al haber muchos más instrumentos. Muchos más instrumentos, aunque estamos hablando principalmente de una orquesta sinfónica. En este caso no es solo la orquesta de cuerda y por eso los instrumentos de viento y algunos momentos de los instrumentos de percusión juegan con el violonchelo. No merece la pena tampoco poner un ejemplo musical para detallar cosas concretas, puesto que es una pieza tremendamente intuitiva que nos va a llevar a cerrar los ojos y querer disfrutar del maravilloso sonido del solista de cello de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y también de estas líneas tremendamente expresivas y frases cerradas que nos ofrece la mayoría de la música de Gabriel Fauré. El mismo año en el que Gabriel Fauré había escrito la elegía para violonchelo y orquesta sinfónica es en el que Giovanni Bottesini, escribió el doble concierto que vamos a escuchar inmediatamente después. Es un doble concierto original para dos contrabajos y orquesta. El compositor era un virtuoso contrabajista de finales del siglo XIX, mediados finales del siglo XIX, que en la versión que escucharemos esta tarde, que es de Camillo Sivori, los dos protagonistas son el violín
y el contrabajo, precisamente el registro más agudo de los de la cuerda que tiene una orquesta sinfónica con el registro más grave. También el contrabajo es el instrumento más grande de la orquesta sinfónica y estamos acostumbrados a que haga más bien facetas de acompañante rítmico, de acompañante armónico. Por lo tanto, es probablemente una de las piezas más interesantes de las que va a ofrecer esta tarde la Orquesta Sinfónica de Castilla y León por el hecho de observar un contrabajo en una faceta solística y además tremendamente virtuosa. La interpretación, la versión que hizo Camillo Sivori es muy importante a la hora de igualar a los dos instrumentos, sobre todo porque hay muchísimas virguerías técnicas, virguerías virtuosísticas que es propio del lenguaje de la época, de esta segunda mitad, finales del siglo XIX. Es un momento en el que se quiere desarrollar técnicamente todos los instrumentos en el sentido en el que se pueda no solo escuchar la sonoridad del instrumento, sino muchos efectos. Por lo tanto, vamos a escuchar dobles cuerdas en el violín, es decir, como si fueran dos violines tocando al mismo tiempo. También como este instrumento va hacia el registro agudo más agudo y hacia su grave más grave. Y en el caso del contrabajo vamos a escuchar lo mismo, además de un desarrollo melódico enorme, incluyendo la técnica de realización de armónicos, es decir, tocar muy suavemente la cuerda para que el sonido sea más ligero y tenga una sonoridad un poquito más apagada, con menos volumen de sonido. Es muy interesante. Vamos a ver ahora un ejemplo musical de este momento de desarrollo virtuosístico de la pieza, que se hace solo en un movimiento, que dura unos 14 o 15 minutos, que no es la única obra de Bottesini para dos contrabajos y orquesta, tiene también otro gran dúo que tiene más forma de concierto en 3 movimientos, pero que sí que en esta versión de Camillo Sivori es muy interesante el escuchar y el observar cuál es el desarrollo del violín como instrumento agudo y del contrabajo como instrumento grave de lo que es la sección de cuerda que les va a acompañar. Es decir, la sección de cuerda va a funcionar más como acompañante, es poco intervencionista y podremos ver perfectamente el virtuosismo del contrabajista que va a interpretarlo. Volveremos a escuchar el violín como solista en una de las obras de esta tarde. La diferencia es que, como lo habíamos hecho en el invierno porteño de Astor Piazzolla, era con orquesta de cuerda y violín solista, y en el caso de The Lark Ascending de Vaughan Williams lo que vamos a escuchar es una gran orquesta sinfónica con violín solista. También la obra tiene algunas cosas en común, tanto con la elegía de Fauré, que habíamos escuchado, como con el doble concierto de Bottesini, y es que estas obras habían sido compuestas en 1880 y el poema
que inspiró a Vaughan Williams para esta composición fue escrito por George Meredith en 1881. La traducción al castellano de esta pieza sería El ascenso de la alondra. Y lo que viene a intentar explicar el poema es precisamente este ascenso de la alondra, una alondra que lo que está representando son las aspiraciones del ser humano, su relación con la naturaleza, sus incertidumbres, sus deseos. Y en el momento en el que el hombre y la naturaleza se desarrollan en una pieza musical, siempre hay momentos de lo que se llama música pastoral, es decir, música que intenta reflejar de alguna manera la naturaleza. Y la naturaleza en música, ya lo había explicado bien Vivaldi y ya lo había recogido, se recoge en el invierno de Piazzolla a través de trinos, a través de la tormenta. En el caso de la pieza de Vaughan Williams también lo vamos a hacer a través de los instrumentos de viento que suelen representar estas pastorales, estas naturalezas tranquilas, es decir, flautas, oboes, corno inglés, clarinetes, que nos van a llevar a un momento más, de más danza. ¿Por qué? Porque la pieza está dividida en tres partes. Una primera parte melódica, en la que el violín es un absoluto virtuoso que nos va a llevar a entender cómo comienza a mover y agitar las alas la alondra hasta que llega al ascenso. Después una parte central en la que se desarrolla esta pastoral como si fuera una especie de danza folclórica, de la cual vamos a poner un ejemplo musical, y después vuelve de nuevo este ascenso de la alondra otra vez a agitar las alas y todos podremos sentir ese movimiento a través de la melodía del violín solista. Un pequeño ejemplo musical para ver precisamente esta sección de contraste, esta sección como de danza y de pastoral del medio, puesto que el inicio y el final son unos inicios muy evidentes auditivamente, son muy agradables, se ve perfectamente el movimiento del pájaro y esto hace que sea una de las piezas favoritas de la mayoría del público británico, también de la mayoría del público estadounidense, incluso del público australiano, porque ven, además de conocer de primera mano el poema, de ver la métrica del poema, pueden reconocer esta métrica del poema en la música y pueden reconocer también el mensaje del poema en la música, un mensaje en la que el ser humano intenta hablar de esas virtudes, de esas dificultades, de esos momentos de comunión con la naturaleza. Escuchamos el ejemplo musical. Volvemos a escuchar al violonchelo como solista y vamos a volver a percibir un instrumento muy, muy melódico. La diferencia es que en lugar de estar acompañado por gran orquesta sinfónica, como había sido el caso de la elegía de Fauré, ahora está acompañado solamente por una orquesta de cuerda, por la sección de cuerda de la orquesta sinfónica. La pieza se llama Prayeries, de un compositor llamado Ernest Bloch,
que tiene mucha influencia de la música judía, ya que forma parte de una composición más larga en la que hay 3 obras dedicadas a esta cultura, a la cultura judía que el propio Ernest Bloch tenía. Sin embargo, el compositor dice que él no se puede definir a sí mismo como un arqueólogo musical, es decir, como un etnomusicólogo, porque no coge las melodías folclóricas tal cual son y las utiliza en su música, sino que simplemente se inspira en ellas o se inspira en esa cultura y escribe las melodías de forma original. La obra fue escrita para piano y violonchelo, pero el mismo compositor hizo un arreglo para violonchelo y orquesta de cuerda, que es lo que vamos a percibir esta tarde. Y sobre todo, lo interesante es el ambiente que se crea, ¿eh? Es un ambiente como de meditación, un ambiente de introspección. También, por qué no decirlo, es como una melodía que produce cierta tristeza y es muy interesante ver cómo el cello pasa por todos sus registros, pero principalmente se desarrolla por el registro medio, que es el que se considera que es el más parecido a la voz humana, con lo cual la forma de llegar del sonido a nuestros oídos es muy directa. Si pudiéramos estar muy cerca del violonchelista y de la orquesta de cuerda, no solo lo percibiríamos a través de nuestros 2 oídos, sino que también sentiríamos mucho la sonoridad como en esta parte central de nuestro pecho, que es donde se desarrollan el movimiento de los pliegues vocales, lo que conocemos como cuerdas vocales. No vamos a poner un ejemplo musical porque es una obra muy evidente, muy audible, que nos lleva como a esta introspección y que merece la pena descubrir por uno mismo. Una única oportunidad esta tarde para escuchar 2 instrumentos de viento como solistas. Se trata del doble concierto para flauta y corno inglés que el compositor suizo Arthur Honegger escribió. Es una música en 2 movimientos, una música impresionista, es decir, estas músicas que no están completamente definidas. En música hablamos de definición cuando las líneas melódicas y la armonía confluyen y podemos percibir una especie de punto y seguido o punto y final, que en música denominamos cadencia. En este caso es todo muy fluido, muy seguido, el corno inglés y la flauta se mezclan, también se mezclan en un diálogo con la orquesta. Es probablemente una de las piezas difíciles de escuchar, también como lo había sido el concierto doble para violín y viola de Britten, quizá las 2 piezas más atonales y un poco más disonantes de nuevo para nuestro oído, también porque la estructura no es esta estructura que define partes y que nos contrasta o nos repite, pero es tremendamente interesante por ver cómo se conjugan estos 2 instrumentos de viento, especialmente el corno inglés, que tiene función como solista en algunas piezas muy conocidas, como la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák y en algunas otras piezas sinfónicas, pero no como solista a nivel de concierto. Vamos a poner un ejemplo musical de esta pieza de Honegger para ver precisamente cómo se maneja esta idea de no terminar, de no cadenciar y sensibilizar un poco al oído en lo que va a pasar en la única pieza en la que el viento será el protagonista.
La verdad es que Navarra de Pablo Sarasate no necesita apenas presentación. El violinista virtuoso y compositor nos deja unas piezas que son tremendamente reconocibles porque están muy dentro de nuestra cultura musical. Especialmente este Navarra, que es una jota y que estando en Castilla y León, a pesar de que los ritmos de la jota navarra y aragonesa son diferentes a los de la jota castellana, vamos a reconocer muy bien que se trata de un movimiento de jota, una danza bailable. En este caso escrito para 2 violines y orquesta sinfónica, una pieza en la que el ritmo y la melodía se combinan con una armonía muy simple que lo que trata es precisamente de ayudar a esta comprensión musical, y por este motivo no será necesario poner un ejemplo musical, ya que nuestro oído va a reconocer perfectamente tanto las partes solísticas y virtuosas de los 2 violines como esa función de acompañante que tiene la orquesta sinfónica y ese ritmo de jota que envuelve toda la pieza. 10 obras son muchas obras para explicar en un vídeo de una duración máxima de 30 minutos. Además, hemos querido introducir ejemplos musicales, de modo que esperamos que no se les haya hecho demasiado pesado o quizá todo lo contrario, un vídeo en el que se ha profundizado poco. Sin embargo, lo que queremos transmitirles es este mensaje de gracias que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León les quiere dar a través de la música, a través de un repertorio que no es de lo más habitual dentro de una orquesta sinfónica, precisamente porque va a combinar obras solo con orquesta de cuerda y solistas, obras propiamente de orquesta sinfónica y obras de orquesta sinfónica con solistas. Lo que trata este repertorio es de decirles de nuevo gracias por su fidelidad, también de mostrarles un repertorio más audible, de piezas más conocidas o menos conocidas para nuestros oídos, en el caso de Navarra de Sarasate, muy conocido, de las 2 oberturas de Rossini también son muy conocidas, y después otras pinceladas menos próximas a nuestra cultura musical, pero también con unas características comunes. Solamente les deseamos que tengan muy buen viaje a aquellos abonados de proximidad. También desde el Servicio Educativo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, desde donde se están realizando y produciendo estos vídeos, les damos las gracias por compartir este tiempo con nosotros, y la recomendación auditiva de esta tarde es que disfruten de todas y cada una de las piezas, ya que son muchas y van a haber mucho movimiento dentro de la orquesta, que intenten observar el virtuosismo de los solistas con los que cuenta la Sinfónica de Castilla y León, que intenten también adivinar cuáles son las partes más melódicas, las partes más rítmicas, que dejen volar la imaginación o que incluso vuelen como lo haría la alondra de Vaughan Williams. Muy buen viaje y buenas tardes.